Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quisiera hablarles de la astrología Hoover o de la psicología astrológica o método Hoover de astrología. Se conoce de distintas formas, ¿no? Eh, Esta es una astrología que tiene unas características un poco diferentes a las usuales, por así decirlo. Igual hoy en día hay muchísimas formas de hacer interpretaciones desde la astrología, desde una carta astral occidental, trópica, como la conocemos, ¿no? Yo voy a hablar específicamente de esta, que en lo personal me ha seducido, ¿no? Desde hace mucho tiempo. La primera pregunta, ¿no es cierto?, sería, ¿por qué un nuevo método para la astrología? ¿Por qué si hay tantos, ¿no? ¿Qué es lo que lleva al precursor de este desarrollo a preguntarse por una nueva manera de ver la astrología? La primera cosa sería, ¿no es cierto?, de que Bruno Huber se interesa por la astrología justamente cuando él estudia astronomía y su profesor habla pésimo de la astrología. Y entonces él empieza a estudiarla, pero se encuentra con una serie de, llamémosle, solapamientos en los conceptos que encuentra respecto a los distintos elementos de la astrología. Entonces llega un poco a la conclusión de que la astrología y su interacción con las diversas culturas y religiones transitadas junto a la historia de la humanidad desde sus inicios, aproximadamente unos 5.000 años atrás, por lo menos lo que se sabe de las tablillas, ¿no? Y de que los significados e interpretaciones de los componentes, ¿no?, de una carta están envueltos y muchas veces revueltos por las múltiples y diversas apreciaciones por las que el ser humano se ha interesado y desinteresado a medida del tiempo. Y esto es, es muy natural, es muy normal, ¿no? Cuando nosotros pensamos hace 5.000 años atrás, casi siempre tendemos a pensar, al menos a mí me pasa, de que tendemos a pensar de que en esa época la humanidad era más o menos igual que nosotros, tenía formas de pensar igual que nosotros y que lo que la diferenciaba básicamente eran los elementos exteriores. Todavía, porque no había habido tiempo, no había inventado Internet, por ejemplo, o qué sé yo, un hervidor para calentar agua, o incluso, ¿no es cierto?, una arquitectura como la de Roma o el arte en diversas partes del mundo, cómo se ha ido desarrollando. Pero la verdad es que la gente en esa época eventualmente no tenía ni siquiera el mismo desarrollo a nivel de ser humano, ¿no? Y por lo tanto, las preguntas que se pudiera haber hecho hace tanto tiempo pueden ser muy distintas a las que se hace hoy, porque las problemáticas de vida también eran distintas y los desarrollos eran distintos, etcétera. Entonces se empieza a desarrollar la astrología y aproximadamente un poco antes del 2000, perdón, eh, aproximadamente hace 2000 años atrás, es decir, un poco antes del año cero, unos 200, 300 años antes del año cero, y luego unos 100, 150 después. Durante ese periodo de tiempo se empieza a establecer una astrología que quizás hoy le llamemos clásica, porque como digo, hay muchas vertientes, ¿no? Y esta astrología clásica la podríamos eh, determinar a partir de Ptolomeo, que publica su Tetrabiblos aproximadamente por ahí por el 120, 125 después de Cristo, ¿no? Estableciendo una manera de mirar el cielo.
Pero a partir de ese instante, bueno, y eso lo que él hace en ese instante de alguna manera puede ser todas las vertientes que habían concurrido hasta ese instante, o al menos las que él conocía, Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, ¿cierto? Astrónomo, astrólogo, y las resume en este tetrabiblos. Pero luego el tetrabiblos, digamos, al principio ni siquiera se traduce, pero luego con el tiempo empieza a tomar importancia, la gente empieza a mirarlo, se hacen traducciones a distintos idiomas y la astrología con esa base empieza a moverse hacia distintas direcciones, distintos países, distintas regiones, distintas culturas, distintos seres humanos con distintas preguntas, ¿no? Y de manera tal que es natural de que los conceptos se hayan un poco revueltos, ¿no? Eh, entonces Bruno Huber nace en 1930 y estas preguntas, él se las empieza a hacer alrededor de 1950, 1955, ¿no? Y así. 1960, 1961, 1962 aproximadamente, él da el punto de partida o el primer impulso de sus primeros desarrollos de este nuevo método. Entonces se pasó unos 10 años al menos mirando y llegando a la conclusión, dice él mismo, que hay que clarificar los fundamentos de la astrología, de manera tal de que no se produzcan estos solapamientos en sus conceptos. Entonces él empieza a investigar. Y entonces, bueno, en el intertanto, él se titula como psicólogo y además se encuentra con su compañera de vida, Luis, eh, que es un poco mayor que él. Ella nace en 1924, tienen 6 años de diferencia. Y lo interesante de la Luis es que ella por un lado es estudiante de esoterismo y por el otro lado tiene un gran interés en la astrología y específicamente en la astrología esotérica. Bruno, que ha estado estudiando libros de astrología durante todo ese tiempo y no se ha interesado por el esoterismo, lo empieza a hacer en esta relación con Luis. Ellos se casan, me parece, por 1953, ¿no? Entonces, Bruno tiene 21 años, algo así, 20, o 22 años, 22, 23 años tiene cuando ellos se casan. Es muy joven, ¿no? Entonces, todos estos desarrollos y estas conversaciones, estas discusiones, se van haciendo en conjunto. Conocen a Roberto Assagioli. El encuentro con Roberto Assagioli es fundamental en esta historia, porque Roberto Assagioli, psicólogo, psiquiatra, ¿no es cierto?, que nacido en 1888, es bastante mayor que esta pareja, él tiene algunos encuentros con Freud, el Freud, ¿no es cierto?, del psicoanálisis, pero no le contenta completamente, específicamente este tema de lo analítico. A él le parece que lo que hay que hacer es lo que él desarrolla luego, más adelante, digamos, después de haber estudiado mucho, la psicosíntesis. En lugar, digamos, de hacer un psicoanálisis, él lleva sus esfuerzos hacia una síntesis. Y es fundamental esto, porque Roberto Assagioli, entre otros, ¿no es cierto?, es casi, podríamos llamar, con su modelo de psique, el padre de la psicología transpersonal, ¿no? Porque él establece un modelo de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, que en la psique humana no solamente hay un consciente y un inconsciente y todos los nombres, ¿no es cierto?, que surgen ahí desde la psicología analítica, del psicoanálisis, como el ello, el superello, etc.
él desarrolla una psicología transpersonal, entonces un concepto de psique humana que integra no solamente un yo terrenal, ¿no es cierto?, un ego o un yo personal, sino que también un yo transpersonal, un yo superior, ¿no? Que, eh, que está, digamos, interrelacionado con todos los temas del espíritu. Y no solamente eso, sino que no solamente este matrimonio se encuentra con Roberto Asayoli, sino que trabaja con Roberto Asayoli en la casa de Roberto Asayoli durante un periodo de 3 años, donde Bruno es un asistente, ¿no es cierto?, de Asayoli como psicólogo, y ella, Luis, es su secretaria personal. Trabajan entonces con los textos de la psicosíntesis y con todo el aprendizaje y la gente, ¿no es cierto?, los consultantes, el público, por así decirlo, de Asayoli. Y es Asayoli quien incentiva a esta pareja a desarrollar una metodología. Y entonces lo que hace es une los conceptos de la astrología de Ptolomeo, ¿no es cierto? Tratando un poco de hacer un poco de limpieza, por así decirlo, en sus términos, claro, de todas las cosas que se habían ido uniendo y enredando y etcétera, y eh, eh, poniéndose como unas encima de otras, tratando de clarificar todos estos temas de los conceptos astrológicos, pero simultáneamente uniéndolos o relacionándolos analógicamente con conceptos de la psique humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicología astrológica, tenemos un lugar donde encontramos el yo, tenemos un lugar donde encontramos los conceptos, ¿no es cierto?, de los aprendizajes que hacemos en la vida, el concepto de cómo se desarrolla un ser humano a partir de su nacimiento, ¿no? Cuáles son sus etapas, sus fases psicológicas, cómo se va desarrollando esta criatura, ¿no es cierto?, este recién nacido, recién nacida, ¿no?, hasta transformarse en un ser humano. Entonces, Bruno dice que cuenta, ¿no?, que la primera idea que surge en él es el deseo, dice, de una representación gráfica de la carta, de modo que de una sola mirada se pueda apreciar lo esencial en esa carta. Una carta que se pueda apreciar, captar sensorialmente. Y esto surge a raíz de que las cartas astrales en esa época tienen más o menos la forma que yo les estoy mostrando aquí. Aunque tengo que decir que estas cartas son mucho más modernas que las cartas que se dibujaban en 1950. Yo lo que tomé, ¿no es cierto?, son fotografías de libros que yo tengo que son de los años 70, o por ejemplo yo tengo libros más antiguos como de los años 30, 40, donde básicamente en un libro prácticamente no encuentras ninguna representación gráfica de lo que se está explicando verbalmente. Las cartas se hacían a mano, naturalmente, la primera cosa, y en un círculo, ¿no es cierto?, donde tú dibujabas los planetas para más o menos tener una idea. Muchas veces también habían estas cartas que eran cuadradas, pero no había algo que te clarificara, es decir, tú tenías que efectivamente mirar la carta, por ejemplo, esta carta que está de Charles Manson o Manson, la verdad, no sé cómo se pronuncia, este señor que tiene ahí todos los planetas y viene con los grados, entonces tú tenías que al lado escribir eh, los aspectos que habían entre los planetas, cuántos grados de separación había entre un planeta y otro planeta, hacer ese cálculo. En la página de arriba, a la izquierda, se ve
porque arriba está la imagen y abajo están todas las anotaciones de los cálculos que se hacían, ¿no? Los aspectos eran pintados en blanco y negro. ¿Cuándo se dibujaban? En general no se dibujaban, ¿no? Después con el tiempo empezaron a dibujarse los aspectos, pero antes apenas se dibujaban, sino que se mostraba la carta y una serie de anotaciones. Típicamente en un libro como el que yo muestro en la parte de abajo a la derecha, está como la carta y después al lado un listado donde hay una serie de anotaciones y después a lápiz, ¿no es cierto?, buscando las relaciones entre una y otra cosa. Entonces, obviamente que el gráfico era para mostrar muy pocas cosas, ¿no? Tú mirando el gráfico no te podías hacer una idea de nada. Entonces, Bruno, que tenía una vena artística, pensaba que había que ponerlo de manera tal que el gráfico sí te hablara, te dijera algo, ¿no? El hecho de que un gráfico te diga algo está muy relacionado justamente con la psicosíntesis y con otras metodologías modernas, ¿no es cierto?, que de alguna manera te hacen darte cuenta de la necesidad de no solamente usar la cabeza, lo analítico, lo intelectual, para hacer una traducción de lo que estás viendo, ¿no? Entonces tú captas, tienes impresiones que son visuales, ¿no? Cuando miras una carta, cuando miras una imagen, cuando una imagen te dice algo. Y eso en el arte está muy extendido, pero particularmente en el arte terapia, ¿no? Entonces, de alguna manera, el trabajo con la imagen, nosotros lo hacemos mucho en psicología astrológica. Y, y es una pregunta que Bruno se hace en los inicios de cuando ya más o menos tiene una idea de cosas así un poco dispersas, pero lo primero que dice, lo primero que hay que hacer es hay que hacer un dibujo donde yo pueda darme cuenta de cosas sin tener que estar revisando listas y listas y haciendo cálculos, ¿no? Los cálculos los hago previamente, por así decirlo, para llegar a esa imagen. Y la pregunta entonces es, y que también es filosófica, es cómo se construye una carta astral concretamente. ¿Cómo le hago? ¿No? ¿De qué manera una carta está constituida? ¿Qué factores primero, qué factores último? Es decir, ¿qué es un signo zodiacal? En términos ya no de qué es lo que es Aries, qué es lo que es Tauro, Géminis, etcétera, sino qué representa el signo para el ser humano, qué parte del ser humano de alguna manera es el signo, o un planeta, de qué manera está relacionado con mi psique, qué aspecto de mi psique representa, qué es lo que está primero, ¿no? ¿Cómo lo ordeno eso? ¿Hay una jerarquía? Bien. Entonces, estudiando, llega a la conclusión, ¿no es cierto?, que la estructura de la carta natal proviene de 4 planos diferentes. Yo quiero hacer énfasis en la palabra planos. Están en distintos niveles, en distintas dimensiones. Eso no tiene que ver con determinar que es algo mejor o peor, o que es algo es más importante que otro. En realidad todos los niveles son igualmente importantes, porque esto es como cuando determina que hay 4 planos diferentes en la carta, de alguna manera está diciendo hay 4 planos diferentes en el ser humano y que son cosas distintas, que están interrelacionadas, pero son diferentes y juegan un rol diferente en el ser humano o en la psique del ser humano, visto desde la perspectiva de la psicología, ¿no? Y entonces dice, los planos donde se sitúan los planetas, sus aspectos y los signos provienen del cielo, del cosmos, podríamos decir. Y en consecuencia, no se puede acceder directamente a ellos desde la conciencia de la persona. Es decir, están en los niveles inconscientes del ser humano.
y por lo tanto no se pueden manipular. Es decir, es algo que yo traigo conmigo. Significa entonces que vengo completamente determinado, que yo no puedo hacer nada porque eso no puede ser manipulado. Y Huber dice, no. Las casas, que es otro nivel, que interactúan, porque todo interactúa entre todo, las casas astrológicas provienen de la Tierra. Y esto sí podemos manipularlo. Es cuestión de desplazarnos. Y claro, por ejemplo, cuando tú naces un día X, ¿no es cierto? Vamos a decir que naciste el 12 de diciembre. Si naciste el 12 de diciembre, entonces tu sol está en Sagitario, ¿no es cierto? Pero si naciste en una hora diferente a otra persona que nació el mismo 12 de diciembre, tu sol en el plano de las casas va a estar en un lugar distinto, pero en el plano de los signos va a estar en el mismo lugar, aproximadamente, si es que el tiempo cambió, pasó, ¿no? Por ejemplo, si naciste a las 7 de la mañana, eso significa que naciste con el sol naciendo ese día, ¿no? Entonces va a estar ubicado en la carta de casas, en el plano de las casas, va a estar seguramente, dependiendo, digamos, si es invierno o si es verano, bueno, es verano en el hemisferio sur, ¿no es cierto?, en Chile en particular y en el hemisferio sur en general, va a estar ya habrá salido el sol a las 7 de la mañana, ¿no? Y si ya salió el sol, entonces tú vas a tener el sol en la casa 12, ¿no? Porque las casas dependen de la rotación de la Tierra y por lo tanto rotan de esta manera, ¿no? Dan la vuelta, ¿no es cierto? Parte el ascendente y van dando la vuelta. Y tú vas a tener el sol, ¿a cuántos grados será de Sagitario? Van a ser 22 más o menos, más 30 serían 8 más 12, aproximadamente a 20 grados de Sagitario, ¿no? Claro, porque más o menos nosotros sabemos que el Sol, ¿no es cierto?, camina 1 grado por día aproximadamente. 1 grado y un pichintún, pero más o menos, ¿no? Entonces es cuestión de ver cuándo entró a Sagitario, que eso debe haber sido por ahí como por el 22 de noviembre al 30 de noviembre, son 8 días, más los 12, 20 días, aproximadamente 20 grados de Sagitario. Y si tú naciste en la mañana, va a estar a 20 grados, por ejemplo, y si naciste a las 7 de la tarde, ha pasado mediodía, así es que mediodía no en términos del día, sino que 12 horas, ¿no? A las 7 de la tarde. Entonces eso significa, ¿no es cierto?, que el Sol ha avanzado aproximadamente medio grado, y ahora ya no está en 20, sino que está en 20 grados con 30 minutos. ¿Ya? Entonces la diferencia es muy chiquita. Y como los planetas en general son más lentos que en general son más lentos que el Sol, habrán avanzado un pichintún. La única que se sale de ahí es la Luna, y esa seguramente ha avanzado unos grados, entre las 7 de la mañana, unos grados, ¿no? Entonces básicamente va a ser la carta igualita, ¿no? Ahora, porque cambió la hora, casas, ¿no? Las casas tienen que ver con la hora y el lugar del nacimiento. Y luego, si naciste en el otro lado del mundo, a la misma hora que a las 7 de la mañana que naciste tú ese día X, el 12 de diciembre, en la otra parte del mundo, digamos en Australia, estaba de noche, o en la China, qué sé yo, está de noche. Entonces, significa, ¿no es cierto?, de que para ellos, para nosotros son las 7 de la mañana, pero para ellos pueden ser las 7 de la tarde o cualquier otro horario, ¿no? Diferente, un montón de tiempo. Entonces, si nació exactamente a la misma hora, pero en el otro lugar del mundo, con su hora local, nosotros con la nuestra, ellos con la suya, pero es exactamente el mismo momento, el desplazamiento de la Tierra, que está en el otro lado del mundo, bueno, por un lado, la carta desde el punto de vista de los signos, de los planetas y sus aspectos va a ser idéntica, idéntica. Porque
los aspectos se cuentan, no se cuentan del lugar donde naciste, sino que se cuentan del centro de la Tierra. Va a ser idéntica. Lo único que cambian son las casas. Entonces, en resumen, lo que te da tu individualidad son las casas. Y en las casas tú puedes manipularlas, ¿no? En las casas está el hacer. Y si yo puedo hacer en las casas, entonces yo puedo manejar aquellas cosas que no puedo manipular, pero sí las puedo manejar, porque las manejo desde mi exterior, desde mi individualidad, desde mi hacer. Entonces yo tengo un planeta en un signo, en una cierta casa, y desde la casa yo puedo ayudarme a entender esa parte mía que está en mi interior, ¿no? Yo me encuentro conmigo misma haciendo esta mirada, ¿no? Entonces, Bruno Huber dijo, aquí está, esta es la cosa, ¿no? Tenemos los 4 niveles. Pero Asayoli dice, y no solamente lo dice Asayoli, Bruno también con sus estudios, también está convencido de que el ser humano tiene un espíritu. ¿Y dónde está el espíritu en la carta? Bueno, no es algo que puedas manipular, definitivamente no, ¿no? Es tu parte más esencial. Entonces Bruno dice, ya que hemos distinguido las distintas partes, los distintos planos, vamos a hablar de un quinto plano. Y este quinto plano está representado en la carta en su centro, que es ese circulito blanco. Ustedes ven aquí a su derecha, ¿no es cierto? Del dibujo, a la derecha del dibujo, hay una carta astral, está con distintos colores para que nosotros veamos las distintas bandas y podamos identificarlas, ¿no? Pero el círculo del centro es a lo que en la carta estaría representado el yo superior. Y este círculo del centro no puede ser atravesado por ninguna línea. Por ejemplo, las oposiciones atraviesan el centro. Pero cuando nosotros, aquí lamentablemente la carta no tiene oposiciones, pero si tuviera, en la parte del centro hace un saltito y sigue el dibujo, ¿no? Porque el centro representa la esencia del ser humano, el aspecto único, mi unicidad, mi ser espiritual, mi yo superior. Y tiene que ver con todos los aspectos de la espiritualidad del ser humano, ¿no? Y los aspectos de la espiritualidad del ser humano no los podemos establecer en la carta. La carta lo que te muestra, ¿no es cierto?, con los aspectos entre los planetas mismos, los signos zodiacales y la estructura de las casas, del sistema de casas astrológico, te representa la personalidad del ser humano, es decir, podríamos decir la herramienta que tenemos para relacionarnos con el mundo. Entonces el aspecto espiritual del ser humano está ahí y está de alguna manera buscando dirigirte, ¿no? Dirigir tu conciencia, es decir, hacerte consciente de ti mismo, ¿ya? Pero eso podríamos llamar es una dirección invisible. Y desde ese ángulo podemos decir que toda la carta astral está más allá de los aspectos, ¿no es cierto? Las interrelaciones que se producen entre los planos, podríamos decir que son hilos invisibles que están de alguna manera conectados con este yo superior. El tema es que para que nosotros podamos ver eso, verlo de alguna forma, quizás no tocarlo, me refiero, no es un ver concreto, es una percepción, podríamos decir, sutil, necesitamos hacer conciencia, ¿no? Entonces, la carta astral se puede ver como un rompecabezas, tenemos nuestro círculo del centro, nuestro yo superior, podemos ponerla jerárquicamente de este modo, y podemos decir que el círculo del centro entonces es el yo superior, luego viene la estructura de los aspectos, no los planetas que forman la estructura, sino que la estructura en sí misma, y el estudio de la estructura de aspectos en sí misma es un trabajo,
una de las técnicas que usa el método Huber, ¿no es cierto?, para acercarse a la esencia del ser humano, porque esta estructura de aspectos representa la motivación básica del ser humano, es lo más cercano al alma que tenemos. Por lo tanto, se asocia al alma. Luego tenemos los planetas, que representan nuestras funciones vitales, representan los órganos eh, a los que tenemos acceso. Cada ser humano tiene acceso a los mismos órganos, que en este sentido están representados por los 10 planetas, más el nodo norte, pero los 10 planetas, es decir, los 7 planetas clásicos, más los 3 planetas transpersonales. Nosotros en general no trabajamos con otros cuerpos celestes o puntos, ¿no es cierto?, que se calculan a partir de la astrología. Y la razón fundamental no es porque no creamos para nada, que no sirve para nada, no, 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 sino que tiene que ver con que Huber lo que hizo fue darle una función psicológica, vital, a cada uno de estos 10 planetas. Entonces, el sistema no permite otros, ¿no? A no ser, claro, que encontráramos una función muy específica para algunos, ¿no es cierto?, de estos otros cuerpos celestes que pudiéramos de alguna manera unir, ¿no? Porque todo esto es una estructura que está muy bien armada, ¿no? Es un rompecabezas, ¿no? Y luego tenemos los signos zodiacales que se asocian a los rasgos genéticos, es decir, a aquello que nosotros heredamos de la humanidad en cierta medida, pero también parte de la humanidad son nuestros padres, entonces podemos decir que es lo que nosotros obtenemos de alguna manera de la humanidad representada por nuestros ancestros, propiamente tal. Eh, Todo eso, todos estos planos que he nombrado hasta ahora, vendrían del cosmos de algún modo, ¿no? Yo suelo decir en mis clases que nosotros venimos de Marte o venimos del cosmos en general, Marte como representante del cosmos en el fondo, o por un decir, ¿no? Pero venimos del cosmos y venimos con todas estas partes que venimos como con nuestro proyecto de vida más o menos trazado según nuestros guías angelicales o espirituales, y estamos buscando el lugar, el espacio específico donde vamos a caer, ¿no? De alguna manera ya tenemos escogido a nuestros padres y ahora tenemos que escoger el mejor momento para que nos acomode de modo tal que las casas nos provean el desafío, ¿no es cierto?, para poder hacer realidad todo mm, este proyecto de vida que tenemos, ¿no? Un proyecto de vida que es solo un proyecto, recuerden, ¿no es cierto? Una cosa es hacer un proyecto, como cuando estamos, por ejemplo, en el mundo académico y hacemos proyectos, o no solamente en el mundo académico, sino que en la vida en general presentamos un proyecto de un negocio, de lo que sea. Una cosa es el proyecto y la otra es la ejecución del proyecto. Y en ese sentido, la ejecución del proyecto se provee mediante el ambiente que te toca vivir. Las casas astrológicas representan el entorno que te ven hacer, que ve, que de alguna manera te moldea en tu desarrollo, ¿no? Porque tú llegas a la Tierra, eres un recién nacido, y este recién nacido, ¿no es cierto?, es dependiente, no tiene idea de dónde está, viene del cosmos, está todo perdido, no sabe nada, no tiene conciencia aún. La conciencia, de hecho, propiamente tal, ¿no es cierto?, junto con los recuerdos, empieza cuando la criatura tiene aproximadamente 3 años, no antes de eso, ¿no? Y por lo tanto empieza a ser moldeado por el entorno, ¿no es cierto?, que lo rodea. Y eso es lo que determina el comportamiento que tiene. De manera tal que yo puedo ver un individuo, lo puedo mirar, ¿no es cierto?, desde su espiritualidad o de lo más cercano a lo espiritual, que serían los aspectos, ¿no es cierto?, siempre consciente, ¿no es cierto?, que eh, es un ser humano constituido por un cuerpo, un alma y un espíritu, y por lo tanto todo eso de alguna manera
puede trascender lo que es la misma personalidad, ¿no? Y de manera tal que partimos de la base de un ser humano en devenir, que está en desarrollo, y que por lo tanto no es únicamente una cosa determinística que representa la carta, sino que la carta es algo que está vivo y que cada uno de esos elementos, ¿no es cierto?, tiene un potencial de desarrollo. Cuando digo elementos me estoy refiriendo, los planetas tienen un potencial de desarrollo, el signo en el que están tiene un potencial de desarrollo, los aspectos que tiene tienen un potencial de desarrollo. La casa fundamentalmente tiene un tremendo potencial de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando yo hago conciencia de los elementos que tengo, puedo simultáneamente hacer algo con ellos. Esa es un poco la idea. Y esa es un poco la idea también del trabajo que hacemos en consulta. Entonces, por ejemplo, voy a hablar muy poquito porque es preferible, esto es un tema largo, interesante, que podemos ver en en otro video, ¿no? Pero la representación gráfica, que es lo que hablaba yo antes, ¿no es cierto? Los aspectos, la estructura de aspectos, dentro de las técnicas con las que nosotros trabajamos, es justamente extraer solamente la imagen y ponerla solita y solita trabajarla, sin mirar cómo surgen esos aspectos, sin preguntarnos los porqués, la cosa analítica. Y entonces trabajamos con esa imagen desde la guata, decimos aquí, ¿no? Es decir, desde la panza, trabajamos desde lo que nos dice el estómago, trabajamos desde la representación artística que hay ahí, lo trabajamos en distintos niveles, esto se puede trabajar muy bonito, ¿no es cierto?, sin saber nada de astrología, solo trabajando, que tiene reglas en todo caso, ¿no? Pero se puede aplicar fácilmente en un trabajo de grupo de autoconocimiento. Claro, hay que saber cómo se trabaja naturalmente, ¿no? Y bueno, eh, tiene una serie de reglas, cada color representa algo, ¿no? eh, Tiene un significado, la manera como están dispuestos, la orientación que tiene, eh, la cantidad de colores, la agrupación de los planetas en un sector de la carta o en otro sector, el grosor de las líneas, es decir, todo ahí tiene un significado. Entonces es una de las técnicas con las que trabajamos y que son muy bonitas de trabajar. Otro que es muy interesante, y esto absolutamente desde la psicología del comportamiento, es trabajar al revés, ¿no? Porque el anterior es trabajar de adentro hacia afuera, y este sería un trabajo de afuera hacia adentro. Los problemas se suscitan en las casas. Dicho de otra manera, los problemas se suscitan en el mundo. Me refiero, por ejemplo, yo puedo decir, yo no tengo problemas de relaciones, pero soy ermitaña, vivo en la punta del cerro, no me relaciono con nadie. Claro, no tengo ningún problema, ¿no? Bueno, como ser humano sí tengo problemas porque en general el ser humano requiere, es un ser social y por lo tanto requiere de relación. Entonces, bueno, quizás pueda morir pronto aislada, ¿no? Bueno, a no ser, por supuesto, que sea un ser, comillas, de otro mundo, ¿no? Que tenga, que se vaya a meditar por 1000 años en algún lugar, ¿no es cierto?, un monje budista, por ejemplo. Pero nosotros, seres humanos de a pie, comunes y corrientes, ciudadanos del mundo, los problemas están en la relación con el mundo. Tengo problemas con los jefes están en el mundo, son algo exterior a mí, quiero decir, ¿no? Entonces, trabajar con los temas de la problemática, que es lo usual en todos nosotros, ¿no? Tenemos problemas normalmente. En general podemos ser más o menos felices por periodos, pero claro, y eso es porque los problemas que tenemos de alguna forma no los tomamos muy en serio o estamos tan contentos con aspectos de nuestra vida que nos importan un poco menos. Pero esos son periodos. Luego siempre pasa algo más allá de mí, ¿no? Bueno, puede haber hasta un temblor, un terremoto, un accidente,
se murió un ser querido, siempre hay algo, ¿no? Es decir, son cuestiones que vienen desde el mundo exterior. Por lo tanto, lo que yo tengo que ver es qué es lo que pasa con mi sistema de casas. Y en ese sentido, creo que uno de los grandes aportes de Huber es justamente este trabajo que él hace a nivel de las casas astrológicas, que tienen que ver con distintas intensidades al interior de la casa, visto las casas con distintas energías, dependiendo de los distintos lugares, la relación que hay entre las características de la casa propiamente tal y el signo donde se encuentra, y también si hay o no hay planetas y cómo están ahí, etc. Esto es una técnica muy interesante. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, hablando de las técnicas bases de la psicología astrológica, tenemos el símbolo de la carta, tenemos la curva de intensidad de las casas, tal como hablaba, y de todas las diferencias con los signos, los procesos de desarrollo, los desafíos con los que nos encontramos en la vida, ¿no? Luego tenemos la integración de la personalidad, el autoconocimiento básicamente, ¿no? El tema de, Asayoli habla de la psicosíntesis, que psicosíntesis finalmente significa integrar todas las partes de mi personalidad alrededor de un centro único. Y Huber dice, hagámoslo entonces con los planetas de la personalidad alrededor de este centro. ¿Cómo hacer para integrar la personalidad? ¿Qué información me da la carta para hacer esa integración? Y también una cosa que en lo personal me parece muy interesante es el modelo de familia. Es decir, y para mí es interesante, porque para mí es muy interesante el tema de los primeros años de vida, el desarrollo de un ser humano, ¿no es cierto? Dicen que nacemos prematuros, se da entre los 0 y los 20 años aprox, ¿no? Entonces, durante ese periodo, tú eres moldeado, tus casas son moldeadas en ti, es decir, es como se terminan de incrustar las casas en ti. Recién nacido, las casas están metiéndose, pero todavía no están firmes. Entonces, lo que hace ese comportamiento que tú adquieres es que lo vas adquiriendo poco a poco en tus primeros años de vida. Y en tus primeros años de vida, el modelo de familia es fundamental. Entonces yo uno esos aspectos, que como digo, en lo personal me parecen muy interesantes. Esta otra técnica, el reloj vital, o la progresión de la edad, tiene que ver con lo que acabo de decir de los 20 años, pero no solo de los primeros 20 años, sino que todas las fases del desarrollo en la biografía humana. Es decir, tú partes de la carta como un reloj vital personal. La astrología tradicional trabaja, por ejemplo, con los tránsitos y otros, ¿no? Progresiones secundarias, bueno, las revoluciones solares, lunares, tiene una serie de técnicas para hacer en la práctica una suerte de predicciones. Acá el reloj vital habla de que dentro de tu misma carta hay un reloj que está inherente a la carta misma. Es decir, no necesitas mirar afuera, que serían los tránsitos, sino que intrínsecamente tú tienes ese reloj que se va moviendo al interior de la carta, va dando la vuelta y va activando las distintas partes de la carta. De manera tal que tú te vas haciendo, a medida de tu tiempo, de tu desarrollo personal, completamente individualizado, entonces te vas haciendo consciente de tu carta y de ciertos aspectos tuyos entonces. Y eso te va permitiendo ir haciendo ese autoconocimiento, ese proceso de autoconocimiento. Bueno, hay otros aspectos más, pero básicamente estos que puse separados, que acabo de nombrar, son los que se estudian normalmente en un curso de formación de psicología astrológica. Esto te da la base. Luego puedes hacer otras cosas, como por ejemplo la astrología del nodo lunar, que es muy interesante, que trabaja por un lado con temas del nodo norte, pero te lo pone en relación a, por decirlo así,
el desarrollo evolutivo del ser humano, entendiendo por desarrollo evolutivo, de alguna manera, no solo este momento de la encarnación, sino que también mirándolo desde el punto de vista de que tú eres un ser humano que hace distintas experiencias para ir aprendiendo de sí mismo como espíritu en la tierra, y por lo tanto de distintas encarnaciones. Entonces está el tema del nodo norte propiamente tal, el eje del nodo norte con el nodo sur, pero también una carta nodal, una carta que se construye a partir de la astrología del nodo, a partir del nodo en el fondo, ¿no? Y esa carta nodal representa algo así como el pasado de este ser humano espiritual. Y por lo tanto, representa de algún modo tus aprendizajes en vidas pasadas. Pero no es que te vea una vida pasada en particular, sino que la ve como, no sé, por ejemplo, si tú por decir algo, en tu vida pasada, en la carta del nodo, tienes el sol en la casa 12, significa que de alguna manera tú viviste muchas vidas, no una vida en particular, o hiciste una vida, digamos, donde la impronta de la vida en solitario, la vida del monje, la vida del encarcelado, la vida del exiliado, la vida del solitario, tienes una gran experiencia de eso. Y esa gran experiencia de esa solitud, hoy la puedes vivir como algo de tu inconsciente. Entonces, la carta nodal también la puedes ver simplemente como tu sombra, algo que está en el inconsciente profundo. Trabajarla en términos de la psicología junguiana, por ejemplo. Luego tienes tu carta del presente, entendiendo por presente con lo que llegaste a esta encarnación, y lo que aprendes de alguna manera, te ves, comillas, obligado a aprender desde el entorno, y por lo tanto se transforma en una suerte de carta del futuro. No es el futuro propiamente tal, pero una suerte de carta del futuro. Un poco difícil explicarlo así de buenas a primeras, ¿no? Y eso es la carta de casas. Y bueno, y por lo tanto, en términos generales, trabajamos con estas tres cartas, que de alguna manera en este curso de fundamentos nos introducimos brevemente en ellas, ¿no? Pero no damos una información más acabada. Por lo tanto, estos se transforman en talleres que son para cursos avanzados. En términos generales, eh, tenemos para ofrecer, así para como algo que es constante, digamos, dentro de nuestra escuela Hoover de psicología astrológica en Chile, pero que también damos clases online a otros países. Tenemos un máster de carta astral, ¿no es cierto?, que es un curso básico muy chiquito, pero que enseña tratando de poner bien claros los conceptos de qué es lo que es una casa, qué es lo que es un signo, qué es lo que son los planetas, etcétera. Cómo se construye una carta, qué son las partes, cómo se lee cada una de las partes, y por lo tanto también con los significados más básicos de todo eso, dando unas ciertas indicaciones y una cierta visión de cómo eso se puede ampliar. Y es un curso básico que es especial, digamos, para personas que no saben nada, o que quieren al menos ordenar, organizar lo que han aprendido por aquí y por allá, sin tener un curso propiamente tal, ¿no? Y entonces son clases que están grabadas online, es decir, que son clases que son grabadas y que tú accedes a ellas online, y con test autoevaluativos, ¿no es cierto?, para que tú vayas midiendo cómo va tu aprendizaje, ¿no? Este curso se puede tomar en cualquier momento del año, por así decir, se puede adquirir en cualquier momento del año, y se puede hacer de dos maneras: de manera totalmente autónoma o con un acompañamiento personalizado, es decir, con un tutor, una tutora, ¿no es cierto?, que te da algunas clases, ¿no? Y por supuesto es un costo un poquito mayor.
una opción para tomar este máster es tomarlo de forma autónoma, empezar a verlo, y si descubres que necesitas un acompañamiento personalizado, entonces, digamos, te vas a dar cuenta pronto si lo necesitas o no, ¿no? Es un máster de carta astral, entonces está masterizado, por así decirlo, y lo tienes, se toma, digamos, se supone que lo puedes hacer en un par de meses en forma más o menos pausada, en forma autónoma, más o menos pausada, lo puedes hacer en un par de meses. Pero tienes acceso a él por un tiempo más largo, son 4 meses creo, o 5 meses, entre 4 y 5 meses lo puedes tener a disposición. Entonces tú siempre puedes, por ejemplo, no sé, probarlo el primer mes solo y después dice, mira, necesito algo más, y entonces lo haces con acompañamiento. Hay un orden, hay una propuesta de cómo hacerlo. Hay gente que lo ha hecho sin acompañamiento personalizado y han dicho que es bastante bueno, digamos, es didáctico, es bastante pedagógica la forma de trabajar. Así que, bueno, y luego tienes el diplomado de psicología astrológica para el autoconocimiento, porque el proceso es un poco de que tú vayas trabajando contigo mismo, contigo misma, durante todo este tiempo, porque de alguna manera te va proporcionando la sustancia que necesitas para poder trabajar luego con otras personas. Para trabajar con procesos de autoconocimiento, tú necesitas en primer lugar tu propio proceso y por lo tanto, de alguna manera está orientado a eso. Sin embargo, el subproducto naturalmente es la posibilidad de que tú puedas tener o que tú puedas escoger luego, ¿no es cierto?, para eh, este, ser consultor, ¿no? Y trabajar con personas o qué sé yo. Es un curso de formación entonces que está dividido en 2 bloques de 8 meses cada uno. Nosotros normalmente lo que hacemos es partir en abril con un diplomado que termina en diciembre y luego en marzo del año siguiente partimos con el segundo bloque que termina un poco antes en noviembre. Son 8 meses en cada una de las 2 ocasiones y esto es porque como es profundo el curso, entras en profundidad, entonces de repente empieza a ser mucha información, entonces tú necesitas ir decantándola. Y además, como acompaña un proceso de autoconocimiento, tú también necesitas tus tiempos. Entonces hemos llegado a la conclusión que lo más apropiado es hacer esta división. Luego de eso tenemos talleres de psicología astrológica avanzada, con prerequisito que puede ser haber hecho el primer bloque o haber hecho ambos bloques. Me refiero, para hacer el segundo bloque del diplomado tienes que haber hecho el primero, ¿no? El prerequisito del segundo bloque es el primero. Y estos talleres de psicología astrológica avanzada son, por ejemplo, el tema de los nodos, de la astrología lunar, con la carta nodal, eh, otros temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la consultoría. Tenemos un taller de consultoría propiamente tal, que también requiere los 2 bloques, el diplomado de psicología astrológica completo, y que entonces hacemos estos talleres que a veces que pueden ser personalizados, ¿no es cierto? También puede ser para personas que hayan hecho la formación de psicología astrológica con otros profesores en otros países. Eh, y que entonces trabajamos con indicaciones de cómo trabajar con una carta y hacemos el proceso de hacer una carta astral profesionalmente con una persona de carne y hueso, ¿no es cierto?, con un consultante real. Y lo que se hace es un acompañamiento de ese proceso, ¿no? Entonces, la persona, digamos, el estudiante va, o la estudiante va haciendo informe, y vamos trabajando con eso, y vamos haciendo tutoría, mirando qué cosas la persona se ha perdido, ayudándola en ese proceso, y finalmente termina con que el estudiante entonces hace esa consultoría en forma eh, personal y bueno, se trabaja con los resultados, etc.
Lo interesa, es un poco para ayudar en este proceso de autoestima o confianza en que la persona realmente puede hacer una consultoría. A veces uno puede saber mucho, pero le cuesta mucho dar el paso de hacer el trabajo propiamente tal de asesoría. Y entonces nosotros hacemos, yo tengo un taller que lo hago yo normalmente, ¿no? Y digo, lo hago yo porque la mayoría de estas cosas yo grabo, hago las partes gruesas, pero muchos de los talleres se hacen con otros profesores, ¿no es cierto?, que están dentro de la escuela y que tienen experiencia y que han hecho este trabajo. Y entonces hay tutores también, otros tutores u otros profesores de acompañamiento en estos cursos, ¿no? Yo siempre participo, eh, muchas veces en los talleres finales, los hago yo muchas veces, siempre en un proceso de trabajo de equipo, ¿no? Y luego lo otro que yo hago, y esto los hago yo por el momento, eh, hago también talleres de aplicación, es decir, donde yo aplico los conceptos, ¿no es cierto?, de la psicología astrológica y hago talleres que son de autoconocimiento en general, normalmente talleres en grupo, nunca solo. Bueno, también hacemos consultoría, ¿no? Y ahí es solo. Pero los talleres de aplicación es un poco de hacer un poco de astroterapia grupal, ¿no? Con grupos pequeños. Ah, bueno, en general, en esta escuela nosotros trabajamos con grupos pequeños. Eso quiere decir que si el grupo se hace muy grande, lo dividimos en grupos pequeños para hacer los talleres. En todo este diplomado y en los cursos en general que hacemos por lo menos un taller al mes. Y ese es un taller que se hace online en vivo. Las clases presenciales están un poco paradas todavía, pero en la medida, ¿no es cierto?, de que las cosas se van moviendo, también tenemos cursos presenciales. Bueno, yo he hecho cursos presenciales de muchos años, ¿no? Y la verdad es que el online empezamos a hacer desde el año 2020, qué curioso, ¿no? Justo cuando empieza la pandemia en 2020, nosotros rápidamente pasamos a traspasar los cursos que estábamos haciendo presenciales a online y otros que empezaron y empezamos a adquirir entonces eh, la necesaria, ¿no es cierto?, experiencia en hacer estos cursos online. Pero nos sigue gustando, a mí en lo personal también me sigue gustando mucho el tema presencial. Entonces, aunque tenemos muchas de estas cosas que están grabadas, eh, hacemos talleres dentro de los cursos que hacemos y esos talleres son online en vivo y o online, no online en vivo, sino que presencial. Si están en la zona, los hacemos en forma presencial. Así es que, bueno, porque la idea es aprender haciendo. No es solo, esto no es, yo no trabajo desde, o la escuela en general, ¿no es cierto? Hoover Chile no trabajamos desde lo teórico, sino que nos interesa mucho aplicar todo el rato. Bueno, los dejo, ya he hablado mucho. Muchas gracias por la atención. Aquí están los datos de cómo ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Entonces será hasta pronto.